El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También está transmitido por canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48 Codicer, Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70 Cable Cauca y Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Tele La Sónica, canal 22, entre otros. También lo pueden encontrar como Fuente de Vida por el YouTube y el programa también por Víctor Ávila. Programación por YouTube se encuentra como Fuente de Vida, Víctor Ávila. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo para traer un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar para colocar en nombre del Señor este lugar y que sea su Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos, guiándonos, porque toda la palabra es de Él. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, gracias, en tu santo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, estamos aquí, Señor, para traer tu mensaje. Tu verdad. Glorificamos el nombre de Jesús Cristo, gracias, Dios y Padre nuestro, y que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. Santo, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar en este lugar, en tu santo nombre. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, leemos la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje en 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Dice la palabra de Dios: el día del Señor vendrá. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro aquí en esta carta, como dice el título de este capítulo 3, donde habla del Señor, que el día del Señor vendrá. Y estos tiempos que estamos viendo son los mismos
que otrora el Señor nos mostraba a través de los apóstoles y que hoy nos toca a nosotros seguir ese legado como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que muchos ignoran que la misma palabra que estuvo allí con los apóstoles es la misma palabra que está hoy con nosotros, que la palabra de Dios es espiritual y es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios quiere en estos tiempos, nos está mostrando continuamente las señales que se van cumpliendo a raíz de las Sagradas Escrituras. Vemos nosotros el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice el Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ya el Señor, estando en carne, porque Él vino y nos trajo el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, dice Primera de Juan 5:20. Ya Él vino a mostrarnos que Él trajo su palabra, trajo el Evangelio para que nosotros lo discerniéramos en el Espíritu y poder nosotros llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sabemos que nuestros primeros padres pecaron por cuanto no creyeron. Así nos lo muestra la palabra del Señor. Mas nosotros hoy estamos también en esa situación de estar llevando siempre un mensaje de que son tiempos difíciles y que son tiempos últimos que estamos viendo nosotros para que se produzca el cumplimiento en lo que refiere con la venida de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús Cristo. Pero antes de la venida de Cristo Jesús, Dios nos muestra en su palabra que va a haber un arrebatamiento de su iglesia, y esos tiempos los estamos viendo en la palabra de Dios y que estamos viviendo en ellos. O sea, por eso nos muestra aquí en este pasaje, el número 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y es lo que vemos hoy en muchas iglesias llamadas cristianas, cuando se presentan burladores de la palabra de Dios y colocan a Dios como estandarte, pero sus obras dicen totalmente lo contrario. Esas concupiscencias que nos habla aquí el 3:3 son las pasiones sin control o los deseos desordenados del hombre. Son las personas que no tienen freno moral, ¿sí? Como lo estamos viendo hoy en nuestro país, en nuestras ciudades y en todas partes del mundo, y aún en las mismas iglesias que están predicando un evangelio totalmente amañado y comercial, donde no están mostrando lo que es la verdadera doctrina, la cual nos trajo el Señor, para que la anunciemos tal como Él nos la enseña, que estos son postreros tiempos, ¿sí? Entonces, Dios quiere hoy que estemos alertas, porque esta venida del Señor está cerca, pero antes de ello nos muestra las Sagradas Escrituras que va a haber un arrebatamiento que, según la misma palabra, nos la va señalando, que se va cumpliendo, y estamos en esos tiempos, porque dice aquí el número 9: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es el llamado que el Todopoderoso hace a través de su Hijo para que todos procedan al arrepentimiento, porque el Señor sabe que al enemigo, al adversario, al diablo, a Satanás, como le quiera llamar, le queda poco tiempo y viene es a matar, a robar y a destruir. Quiere quitarnos a nosotros esa convicción de que tenemos un Dios vivo, que es el que viene a rescatar a su iglesia, por lo cual debemos estar preparados, así como nos dice el Señor en la palabra de Dios, en la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que tener ese aceite, tener la lámpara llena de aceite, tener la palabra para que esté encendida y no nos coja a nosotros como ladrón en la noche sin estar nosotros prestos, porque Dios muestra en su palabra que Él aparecerá como ladrón en la noche, pero a sus hijos en particular, así como le mostró allá a Noé cuando el arca le anunció de que debían de entrar al arca de parejas de animales y de personas, porque iba a venir ese diluvio. Son los juicios que manda el Señor. Así en este tiempo Dios también está mostrando las señales, y a sus hijos, dice la palabra de Dios, los que tienen ese arrepentimiento pleno, los que están llevando la palabra de Dios en verdad, en espíritu y en verdad, Él les va declarando todas las cosas. O sea que va a haber un arrebatamiento que solamente el Señor tiene, porque los mismos hechos de los apóstoles nos muestran en 1:7, en Hechos de los Apóstoles, que las señales y los tiempos solamente son del Padre de la gloria, del Dios del cielo. Pero hay algo que nos dice el Señor en el libro de Amós 3:7, para que lo tengamos en cuenta en estos tiempos en los cuales Dios nos muestra algo grandioso. Dice: porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, Dios el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, el Señor muestra a sus hijos ciertas señales que nos alertan para que estemos nosotros preparados. Y es lo que quiere hoy el Señor, para que estés preparado. Pero primeramente tiene que haber un arrepentimiento verdadero, que crees en ese verdadero Dios y la vida eterna, que Dios es espíritu, y si te arrepientes de veras, el Señor cumple sus promesas. Sea el día que llegue, podamos nosotros estar preparados. En cualquiera de las circunstancias, Dios siempre nos muestra que debemos estar vigilantes. Vigilantes es velad, estar orando los unos por los otros, cumpliendo sus ordenanzas, cumpliendo sus mandamientos, porque todas las promesas las quiere el Dios del cielo para que nosotros las cojamos y nosotros podamos estar allí en ese foco que habla la palabra del Señor, el foco del Señor, como dice en Primera de Samuel, donde habla de un foco. Primera de Samuel 25:29 dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor está ligada en el haz, es ese haz, es ese foco, en el haz de los que están delante del Señor vuestro Dios, y Él nos va a perdonar, y Él es el que nos va a juzgar, y Él es el que nos va a levantar, porque Él es el que mira sus corazones. Dice la palabra de Dios también, Romanos 2:16,
que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo es a través del Evangelio. Y ese Evangelio, que es la palabra viva y eficaz, es la que nosotros traemos. Es una palabra verdadera en la cual Él ha colocado siempre en nuestro corazón y nos dice: id y di la palabra. El Señor es el que se encarga de agregar a su iglesia, mas nosotros nos toca, como hijos suyos, como creyentes, difundir su palabra de verdad. Toda la palabra es verdad. Entonces, ese día que nos muestra aquí, en 2 de Pedro 3, donde dice que el día del Señor vendrá, se cumple. Y que esta parte ya son postreros tiempos y que esta parte está por cumplirse. Solamente el Dios del cielo nos va mostrando a través de su palabra todos estos hechos y nos lleva a nosotros que estemos unánimes, velando en oración y ruego por su iglesia. Él viene a recoger a su iglesia, porque después de eso viene otro acontecimiento que es la gran tribulación, y después de la gran tribulación la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo en la palabra de Dios tiene un orden, y ese orden lo estamos viendo hoy, que se está cumpliendo al pie de la letra con los hechos y las manifestaciones que vemos en el mundo entero, y con la revelación y la iluminación que Dios nos da para que nosotros comprendamos las Sagradas Escrituras. Por eso ahí Amós nos recuerda siempre, y es real. Vuelvo y lo leo: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él va revelando, en la medida que nos vamos comprometiendo, que creemos verdaderamente, Él se va manifestando cuáles son los hechos que siguen en estos momentos que estamos viendo en el mundo, y cuáles estamos anunciando para que se arrepienta y para que se prepare, para los que están en Cristo verdaderamente estén en velación, orando continuamente los unos por los otros, para que haya un arrepentimiento verdadero. Amén. Gloria a Dios. Que dale gracias al Señor, porque nos está mostrando el Señor que su palabra se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el Señor, y nos está mostrando cómo debemos estar nosotros como grey de Dios, cómo debe estar un siervo, cómo debe estar preparada su iglesia, cómo debemos de estar los que estamos nosotros con la esperanza viva y la esperanza bendita que es Cristo Jesús, porque un día vamos a ser levantados, pero tenemos que estar nosotros con esa semilla y esa simiente de Cristo Jesús, porque vienen tiempos difíciles de juicio, nos está diciendo el Señor, donde estamos en principios de dolores, dice el apóstol Pedro. Pedro nos está revelando aquí la palabra de Dios profética, más segura, está escrita, y como siervos, como llamados del Señor a servirle, tenemos que ser siervos fieles al Señor. Hay veces nos quedamos y parecemos inútiles, pero el Señor es el que revela todas las cosas a sus profetas, todos los acontecimientos que están sucediendo y los que vienen, todo se cumple. Pero el Señor dice que si estamos en Cristo, tenemos la esperanza viva. No temáis, pueblo de Dios, vosotros sois mis ovejas, nos dice el Señor. No temas ni desmayes, porque muchos apóstoles han sufrido padecimientos y sufrimientos por causa del reino de los cielos, pero de todas esas aflicciones Dios nos guardará cuando somos fieles al Señor.
pero tenemos que servirle. Un siervo es el que le sirve al Señor, el cual es el amo. ¿Y cómo nos va a encontrar? Está diciendo el apóstol Pedro a nosotros, porque Pedro estuvo con el Señor le reveló muchas cosas a Pedro, su palabra, y hoy estamos viendo esta palabra aquí que nos está hablando en tercera de Pedro, ¿no? Nos está hablando el Señor. Pedro 3. Gloria a Dios, 3. El día del Señor vendrá. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Estamos preparados? Porque vamos a ser probados por el fuego, porque dice el Señor en el libro de los Corintios, 3, capítulo 11, dice el Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo, la roca. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres para recibir esa salvación tan grande, dada por el Padre Dios. El amor de Dios dio a su Hijo unigénito salido de Él, para todo aquel que en Él crea, porque de todo no es la fe, creer, ya, es la fe, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, que nos da esta esperanza bendita de tener esa salvación tan grande, de tener a Cristo, que fue el que perdonó todos nuestros pecados y nos liberó de la esclavitud, de la muerte, de la destrucción, del fuego que nos asedia, de lo que nos persigue por el pecado. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, pero tenemos que estar en ese fundamento que es Cristo Jesús, que es la roca, para tener lo que Él nos dejó, que es su Santo Espíritu, para poder nosotros obedecerle a Él y agradar a Dios, al Padre, es por medio de Cristo, que es la luz, y nos despierta y limpia nuestro limpio entendimiento, que está hablando el apóstol Pedro en el Evangelio, que nos está diciendo hoy, que nos da mitra limpia, un limpio entendimiento, lavó nuestra alma de esas obras de muerte, limpió lo que estaba entenebrecido en nuestro corazón y nos hace brillar con su luz, y vamos creciendo nosotros y resucitando, poniendo la mira en las cosas y los pensamientos en lo de arriba, más que en la parte terrenal, que va a ser quemada, porque la parte terrenal va a desaparecer un día. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice el Señor, el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego. Nos está hablando hoy el apóstol Pedro también, y el Señor también nos está hablando en Lucas 12, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces vamos a ser probados cada uno de nosotros como fuego, como el oro a altas temperaturas. Entonces, ¿en qué parte estamos? Nos está diciendo el Señor hoy, ¿en qué parte estamos situados? En la iglesia de heno, hojarasca y madera, que va a ser quemada, que es la iglesia terrenal, donde hay señales, milagros, prodigios, un poco de cosas externas, materiales, el cual contamina la grey de Dios con ganancias deshonestas, dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos que estar limpios, porque la palabra de Dios no es para negocio, ni para volverla a un mercado. El Señor se enojó tremendamente. En el libro de San Juan 2 hablamos cómo el Señor golpeó las mesas y le dio ira, porque estaban negociando con la palabra de Dios, como están haciendo ahora las iglesias de heno, hojarasca y madera terrenales. Solamente ven cosas babilónicas, mantos babilónicos, solamente deseos engañosos. Está diciendo el Señor, tenemos que mirar y poner la mira en las cosas de arriba. Si pues hemos resucitado en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas terrenales babilónicas de Babilonia, los deseos engañosos, todas estas cosas que está haciendo el hombre de pecado, estos reyes de la tierra, donde
están llenos de avaricia, de codicia, ¿ya? No los llena nadie, robando, matando, destruyendo. Esta es la iglesia donde ellos dicen que van a ser salvos, pero ¿salvos de qué? Ni tu oro ni tu plata te podrán salvar el día de la ira del Señor. Está diciendo hoy la palabra de Dios también en el libro que está el hermano anunciando, ¿ya? Del profeta menor. Entonces, ni tu oro ni tu plata te podrán salvar el día de la ira de Dios. Entonces, ¿en qué iglesia vamos a estar? ¿En la heno, hojarasca y madera que va a ser quemada? ¿O la está diciendo aquí el Señor? Porque hay dos Jerusalén, la Jerusalén terrenal de abajo y la Jerusalén celestial de arriba. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, cancelando la ley del pecado y la muerte y dándonos la ley del espíritu de vida, que es la Jerusalén de arriba, la celestial, el monte de Sión, ¿ya? En esa Jerusalén es que hemos de estar, y en esa Jerusalén tienes los pensamientos de Dios, que son más altos. La palabra del Señor en tu corazón es la nueva ley, un nuevo pacto que nos ha dado el Señor Jesucristo. Pondré las leyes en su corazón y las podemos nosotros deleitarnos en esas leyes siempre y cuando tengamos ese vestido de gala que nos está hablando de mitra limpia, nuestra conciencia lavada de obras de muerte, y poder resucitar y nuestra alma ya agradarle a Dios con nuestra alma, ser levantados. Levantar nuestra alma del polvo de la tierra, resucitar, dice el Señor, no con estas cosas bajas, dice el Señor. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces nosotros, el Señor nos está aquí advirtiendo que hay dos partes. Esa parte de la iglesia de la Jerusalén de arriba, que es de piedras preciosas, dice el Señor, de plata y oro. Contra estas cosas no hay ley, son cosas que van a permanecer, no van a desaparecer. Pero si estamos en la iglesia de Babilonia, mire lo que va a suceder. Nos está hablando el apóstol Pedro hoy, aquí en el libro de que el día del Señor va a venir y cómo nos va a encontrar, ya inclusive a sus siervos, si somos siervos inútiles o siervos fieles o infieles. Pero dice aquí que la iglesia de Babilonia va a ser quemada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18, donde esta iglesia o estos reinos babilónicos están caídos, dice el Señor en Apocalipsis 18. Por lo cual en un solo día, 18:8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces va a venir juicios, dice el Señor, que se están viendo en este momento: destrucción, muerte, ya, parándose lejos. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la Babilonia terrenal, la Babilonia de la fantasía, la Babilonia de los deleites, la Babilonia de mi Sodoma y Gomorra, de mis deseos de engañosos, del sexo, del desorden, de la lascivia, de la lujuria, de la codicia, de la avaricia. Esa Babilonia, si estamos ahí en esa Babilonia terrenal, va a ser juzgada con juicios que el Señor no quiere que nosotros estemos ahí, sino que nos despertemos del polvo de la tierra y venir a Cristo, que venció el pecado y la muerte y resucitó, para nosotros salir de esa Babilonia. Porque dice ahí la palabra de Dios, el 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces va a haber juicios ya de todas estas cosas de las terrenales. El 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose de todas estas cosas terrenales y materiales que van a ser quemadas, van a desaparecer, ¿ya? Porque las cosas temporales van a desaparecer.
pero las cosas que son eternas van a permanecer. Entonces, ¿a dónde estamos? En la iglesia terrenal que va a desaparecer, va a ser quemada, las cosas materiales que tanto nosotros buscamos y tanto nosotros idolatramos, o vamos a buscar el reino de los cielos que es espiritual y el cual dice el Señor que esas promesas es para ese monte ya espiritual que tiene fe en que vamos a permanecer y vamos a ser levantados un día, porque tenemos la esperanza bendita de Cristo, que vino y resucitó y mató el pecado. Él viene sin relación al pecado, sin nada de este cuerpo de pecado. Entonces, ¿cómo estamos? Nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿ya? Y el 16, se han enriquecido con estas cosas, ¿ya? Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, viendo el humo del incendio, que dieron voces diciendo, ¿qué ciudad será semejante a esta gran ciudad? ¿Ya? Entonces el Señor nos dice, huid de Babilonia, dice el Señor, huid de Babilonia, porque va a ser quemada. Nos está hablando hoy el Señor en el Evangelio de Pedro. Y entonces el 20, alégrete sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, para nosotros la parte espiritual nos trae gozo, nos trae alegría, porque es una parte que es eterna, no es una parte que va a desaparecer. El gozo que nos da el Señor en la vida espiritual permanece, mientras que las cosas terrenales van a desaparecer y entonces vamos a entristecernos porque no van a permanecer. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos de estar en esa parte espiritual donde vamos a ser probados cada uno como el oro a altas temperaturas, porque el apóstol Pablo fue probado como el oro a altas temperaturas. Los siervos del Señor son probados con el horno de aflicción y padecimientos y penalidades a altas temperaturas, pero eso pasa. Pero lo que es de Dios permanece, porque lo espiritual no se pierde, es permanente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces hay dos partes, da al César lo que es del César, dice el Señor, y a Dios lo que es de Dios. Pero solamente nos quedamos en la parte baja, en la parte terrenal, y la parte espiritual que permanece, que hemos de buscar a través de Cristo, que nos dio ese acceso otra vez de nuevo y nos vistió con un vestido de gala para volver otra vez al Padre un día, ya tener ese vestido y cuidar ese vestido que es espiritual, ya, y salir y huir de Babilonia, que nada nos deja, no nos deja sino lamentos, tristezas, penalidades, aflicciones, angustias. Todas estas cosas no las podemos soportar si no tenemos la parte espiritual que Dios nos brinda a través de la palabra de Dios, a través de Cristo, a través del verbo hecho carne en nosotros. Vamos a crecer y ya no vamos a ser débiles, vamos a ser fuertes en el Señor. Y entonces esa iglesia débil va a ser fuerte si venimos a Cristo Jesús, que es la torre fuerte, y vamos a ascender, vamos hacia arriba, ya hacia la parte de los cielos, dice el Señor. Su gloria cubrió los cielos y esta tierra, que es cada uno de nosotros, se llenó de su alabanza, porque vamos a ser probados como horno de tierra. Pero el Señor nos salva de estas pruebas y estos padecimientos y estas aflicciones que nos está diciendo y el Señor. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque vamos a ser nosotros probados, pero de todas estas cosas el Señor es el que nos da ese aval para poder soportar esta parte espiritual, para sujetar las cosas terrenales que nos apartaban o nos alejaban a la sincera fidelidad a Cristo. Dice el Señor, las cosas rastreras, duro como la serpiente engañó a Eva, que es el pueblo de Dios, vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo. Ya nuestra parte espiritual, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres, Dios nos las ha dado a los que le aman para sujetar los sentidos externos que nos hacían a nosotros cometer cosas abominables
y engañosas, y éramos enemigos de Dios, cosas que solamente alimentábamos nuestra alma y nuestra mente con cosas bajas. Pero al tener a Cristo hemos resucitado y hemos salido de ese estado de pecado y de muerte, y nos ha dado el Señor y nos ha trasladado a la ley de la luz, del Espíritu de vida, dice el Señor, el cual nos lo ha dado Cristo y lo ganó Cristo muriendo en la cruz, redimiéndonos de todas estas maldiciones y clavando el acta de decretos que había contra nosotros, porque éramos paganos gentiles. Pero el Señor en su misericordia nos acercó a Cristo para que recibiéramos la salvación de nuestra alma y pudiéramos ser más que vencedores en esta parte terrenal donde vamos a ser probados por el fuego, porque este horno de tierra va a ser afligido, dice el Señor en el Salmo 12, pero vamos siendo purificados y el Señor nos va levantando del polvo de la tierra. Entonces, gloria al Señor por esta parte de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén terrenal, donde el Señor nos dice que tenemos que diferenciarlas a través de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces es evidente que el Dios del cielo se está manifestando fuertemente en estos tiempos, porque toda la palabra es verdad y se cumple. Dice allí mismo en 2 Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Porque está hablando de la Jerusalén celestial, ¿sí? En los cuales mora la justicia, y es lo que buscamos nosotros a través de su palabra, para cuando vengan esos juicios que han de venir, porque toda la palabra se cumple, pero Dios quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Dios tiene sus brazos extendidos, dice Isaías 59, continuamente para rescatarnos, para cobijarnos, para perdonarnos, para llevarnos a esa salvación tan grande que quiere darnos a su pueblo. Sabemos nosotros que el pueblo de Dios ha sido un pueblo continuamente contradictor y rebelde a sus promesas. El pueblo israelita no creyeron en la venida de su Hijo amado Cristo Jesús, y hoy están esperando al Mesías. Ya una parte está conociendo que la palabra de Dios es real y que el mismo que ellos rechazaron es el que pronto está por venir a recoger a su iglesia, y estos tiempos son reales, mas nosotros nos gozamos y nos deleitamos en el poder de su palabra, porque se va cumpliendo. Dice el 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Demanda al Señor siempre un arrepentimiento de veras, ¿sí? Para quitar toda mancha de pecado, porque nosotros también estábamos allí, muertos en delitos y pecados, pero su inmensa misericordia la extendió a través de su Hijo y nos dio potestad de ser hijos suyos, y hoy somos parte de ese reino celestial, de ese reino espiritual, cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido, cuando ese Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Él cumple todas sus promesas y Él quiere que tú también entres a participar de esta vida eterna, que es la que estamos buscando. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que estarnos purificando, santificándonos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar en santificación, tenemos que estar velando, porque la venida de Él, ese arrebatamiento que anuncia en la palabra de Dios, está próximo, pronto a suceder, mas Él nos va mostrando el camino que debemos de estar preparados, velando continuamente los unos por los otros, para que el enemigo no venga a robarnos
esa promesa que Dios nos da. Dice el número 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él viene a recoger a su iglesia y tiene paciencia, ¿sí? Porque Él es un Dios totalmente misericordioso y eterno. Dice la palabra de Dios que Él renueva sus misericordias cada día, cada mañana, porque conoce nuestra condición de que somos polvo, de que somos pecadores, pero ya no militamos ni nos deleitamos en el pecado. Ya tenemos unos ojos que nos están viendo, que nos están observando continuamente. Tenemos un Dios totalmente vigilante de su iglesia y de sus hijos, mas nosotros debemos estar prestos a llevar siempre su palabra, pero la palabra de verdad, sin engaño, sin añadiduras, porque en muchas partes vemos que están añadiendo a lo que ya está revelado. Nosotros lo que debemos de pedir es iluminación de su palabra para poder nosotros estar alertas en estos tiempos difíciles. Entonces, dice el 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todo lo que recibieron los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, os está siendo enseñada a nosotros, está siendo revelada, y es la misma palabra del Señor, porque ella no cambia, y ella es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para que nosotros aprendamos a que esa vida eterna que Él nos muestra, esa promesa de la salvación y la vida eterna es real, y que nosotros debemos estar allí continuamente perseverando hasta el fin, porque vienen tiempos difíciles donde el enemigo viene a atacar continuamente, a querer hacernos perder la fe que el Dios del cielo nos ha colocado en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Empezó la palabra diciéndonos de cómo está la iglesia hoy en día, llena de depredadores, llena de hombres llenos de concupiscencia, que son llamados a los deleites diversos, no tienen moral, y es lo que se está viendo hoy en día en todo el mundo, ¿sí? Y más aún en la misma iglesia del Señor se meten como vestidos de ovejas. Tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos y los oídos espirituales bien atentos a lo que nos dice el Señor, porque ya nos mostraba allí en Amós que Él a sus hijos, al Señor les revela, y Dios nos va mostrando en los tiempos en los cuales estamos hoy viviendo. Entonces, Apocalipsis 3:10 da una promesa grande para esta iglesia en la cual nosotros somos parte cuando nos metemos allí en el Espíritu. Dice Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nos estaba hablando de que el Dios de la paciencia está con nosotros, yo también te guardaré de la hora de la prueba, ¿sí ve? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y hoy nos está hablando el Señor que Él está probando esa iglesia, y que los tiempos en los cuales va a haber una prueba grande se están acercando, por cuanto Dios nos va mostrando en su palabra a los que estamos con esa luz de Cristo, anunciando todas estas promesas que son verdad. Toda esta palabra es verdad
y que se cumple, y quiere que hoy seas participante de esa sanación, esa salvación de vuestra alma, para que busques ese arrepentimiento pleno y tengas la opción de que el Señor te rescate de allí donde estás perdido, muerto en delitos y pecados, lleno de concupiscencia, lleno de maldades, lleno de mentiras, lleno de hipocresía. Dios es el único que nos saca de toda mentira en la cual estábamos nosotros sumidos. Hoy vemos, aún en nuestras familias, vemos muchos que no han querido escuchar la palabra de Dios, llenos de religiosidades, madrugan a rezar, dicen, a orar, y a los 5 o 10 minutos están en contra del mismo familiar, sin analizar, sin pedir a Dios que Él es el que juzga, porque todos somos pecadores, no se arrepienten. Solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros verdaderamente encontramos el perdón para con nuestro prójimo, porque todos nosotros estamos llenos de errores, pero lo único que nos da ese Santo Espíritu para nosotros perdonar a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, sobre todo a los que están cerca de nosotros, es el poder del Espíritu Santo de Dios. No es a través de la religiosidad en la cual muchos están sometidos allí y dándose golpes de pecho, y con sus obras están haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios quiere. Dios nos muestra que estamos en postreros tiempos y que tú tienes oportunidad de arrepentirte para que tengas esa opción y ese orden que Dios quiere de salvarte, de rescatarte, porque ese juicio está por venir. El día del Señor vendrá, mas nosotros debemos estar preparados en oración continuamente para cuando llegue estemos nosotros juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios, velando como siervos del Señor, orando unos por otros, para que llegue a salvación tan grande y las puertas se abran de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, las puertas se abrirán. Entonces el Señor nos está diciendo hoy que nos movemos entre el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero el mal nos gana si no venimos al bien, y el bien y la misericordia nos acompañan, que es nuestro Señor Jesucristo, y todas sus promesas que nos está hablando el Señor son para los que le aman, sus amados, a la iglesia del Señor. Pero el Señor vino a todos. El que a mí viene nunca, el Señor los echa afuera, porque el Señor vino fue al pecador. Ya, el sano no necesita de médico. Entonces el Señor está esperando es que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón y que verdaderamente tengamos un arrepentimiento pleno y salir de las obras de las tinieblas, del mal, de que la maldad te condena, dice el Señor, no es Dios. Jeremías 2:19, tu maldad te condenará por haber faltado el temor en ti. Como te alejaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré. Pero entonces nosotros no podemos estar alejados del Señor, sino que el Señor nos mira con ojos de misericordia para que vengamos a Él. Aquí mismo en la palabra de Dios nos trata el Señor, en el mismo evangelio que estamos nosotros hablando de 2 de Pedro 3, dice el 8, mas, oh amado, no ignores esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es en el tiempo del Señor, no nuestro tiempo. Hay veces nosotros queremos meter la mano en que las personas vengan al Señor, pero el Señor es el que los llama, y de una manera u otra el Señor voltea a vernos con ojos de misericordia. Ya nosotros se nos hace eternidad que nuestra misma casa, familia, padres, hijos se miren al Señor, pero el Señor dice que el Señor somos sus obras y somos la creación de Él. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen como tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, está hablando de la paciencia para con nosotros porque somos débiles, el Señor sabe, y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque tenemos arrastrando esa maldición del pecado,
que está en nosotros, dice el Señor. Pero desgraciado de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Cristo es el único que nos puede salvar de esta parte, y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apresurarnos nosotros? Estar en las manos del Señor, para que la palabra de Dios corra, y echar el pan sobre las aguas, el trigo, que es la palabra, que es el Señor, y muchos se arrepientan, dice el Señor, que el Señor tiene paciencia con nosotros, porque sabe que somos débiles criaturas. Esa parte espiritual no está activa en nosotros, y el Señor es el único que la puede despertar. Amén. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz, dice el Señor. Nos está hablando, amados. El que está a la puerta, el Señor llama, y el que oye su voz, Él entrará a Él y cenará con Él. Padre Santo, Padre, Señor, gloria, que las puertas se abran, Señor. Está escrito que los mudos hablarán, los sordos oirán, el cojo saltará, Señor, y tú solamente puedes hacer esa obra en la iglesia, en las almas, en las personas, en las familias, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que nos da, Señor, donde dice que tenemos que estar nosotros velando y orando, Señor, Padre Santo, unos con nosotros, para que cuando llegue el Señor no nos encuentre dormidos, sino despiertos. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido, Señor, Padre Santo, disertar hoy con el Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús, amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Gracias. Buenas noches, hermanos. Noches. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.